Cuando el padre, tomando la vela, se acercó al paciente y levantó con suavidad la frazada que le ocultaba por completo, descubrióse una cabeza huesosa y enjuta, amarrada con un pañuelo amarillento y a trechos roto. Los ojos del hombre estaban cerrados y notablemente hundidos, y la piel de su rostro y de sus manos, cruzadas sobre el pecho, aparentaba la sequedad y rigidez de la de las momias. Pero este hombre está muerto, exclamó el padre Lanzas dirigiéndose a la vieja. Se va a confesar, padrecito, respondió la mujer, quitándole la vela, que fue a poner en el rincón más distante de la pieza, quedando casi a oscuras el resto de ella. Y al mismo tiempo el hombre, como si quisiera demostrar la verdad de las palabras de la mujer, se incorporó en su petate y comenzó a recitar en voz cavernosa, pero suficientemente inteligible, el yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa. José María Roa Bárcena fue un escritor con diferentes facetas. Se desarrolló como poeta, cuentista, novelista, biógrafo, crítico literario y periodista. Es uno de nuestros escritores decimonónicos más longevos y con una extensa obra literaria. Él nació el 3 de septiembre de 1827 en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Para comprender más a ese autor, nos acompañarán la catedrática Amelia Cruz Mirón, quien es maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de número de la Academia Mexicana de la Educación y subdirectora de la Universidad Pedagógica Nacional, así como el doctor Ángel Arreola, director del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, escritor, investigador y editor, y catedrático de la Facultad de Letras de la Universidad Veracruzana. La obra poética de José María Roa Bárcena tiene un componente ecléctico. Es neoclásica por su forma y es poética y romántica por su contenido. Entonces, es admirable varios aspectos de su obra. Primero, la gran capacidad para establecer y formar una gran diversidad de formatos, de construcciones, de propuestas poéticas. Ha hecho poemas descriptivos, ha hecho poemas religiosos, ha hecho poemas que él llamaba eróticos, que prefería poemas líricos, ¿no? Poemas de amor, y ha hecho poemas de carácter histórico. Ha reconstruido la vida de héroes, de navegantes y de personajes de la tradición histórica, y también tiene una obra intimista, personal, todo en moldes clásicos. ¿Qué me sorprende de él como poeta? Que quiso fundamentar un nacionalismo mexicano con base en el conocimiento de los valores culturales originarios del territorio que hoy es México. Entonces es un tipo preocupado por aculturizar, por buscar crear una literatura mexicana, nunca negar su religión, ¿verdad? Y a mí lo que más me interesa como poeta son sus poemas descriptivos. Por ejemplo, él se tuvo que ir muy, muy joven de Jalapa. ¿Por qué? Pues porque quedó huérfano y necesitaba trabajar. Entonces se fue siendo un adolescente a la Ciudad de México, pero cada vez que podía venía y regresaba aquí a su ciudad natal, a Jalapa.
Y él tiene un poema que a mí me parece muy, muy importante que se llama Mi tierra natal y que es el recorrido en diligencia, bajando de las Vigas, pasando por La Joya y Acajete, y va viendo cómo se ve al fondo, como si fuera un nacimiento, la ciudad de Jalapa. Y él va describiendo cómo va bajando la carreta, la diligencia, va bajando y va viendo su ciudad y empieza a recomponer con emoción cómo va acercándose a su ciudad natal. Entonces tiene un gran valor porque es experimental como poeta, es emocionante como persona y también retrata, ¿no? Dentro de la poesía descriptiva de su época un hito en la poesía mexicana. Bajo grupo de cerros imponente, brota límpida fuente en arenal de musgo y flor desnudo, y en firmamento azul blanca dormida, la estrella matutina, nuncio de paz y amor, tal es tu escudo. Tras larga ausencia en anhelado viaje, rodando el carruaje soñaba yo contigo cierto día, y al dulce olor de tus lejanas huertas, súbito me despiertas con sensación extraña de alegrías. No hay vereda, ni valle, ni montaña que en profusión extraña el ganado no cruce a paso tardo, ni laguna o vergel que humilde sea, sin náhuatl ninfa, floripondio y jazmín, gardenia o nardo. Don José María Roa Bárcena pertenece a una familia que ha dado muchos frutos en la literatura y en el arte. Por ejemplo, María Enriqueta, que era su sobrina, es pianista de formación, tenía un conocimiento musical muy amplio y desde luego como poeta, como poetisa y como divulgadora de la literatura a través de la enseñanza pedagógica de la literatura en las escuelas de enseñanza primaria. Pertenece pues a una familia de creadores preocupados por el arte, por la divulgación. Es una lástima que se conozca poco la descendencia de Roa Bárcena, porque al parecer no tuvo hijos. Entonces se quedó todo pues en sus relaciones amorosas. Eh, eh, el, no es el único caso de familias veracruzanas en donde más de un miembro de esa familia se interese por la creación artística o especialmente por la literatura. Hay muchas otras, ¿no? La familia Díaz Mirón, por ejemplo, la familia Esteva, la familia Díaz Covarrubias, en fin, hay muchas familias que se interesan, Rafael de Sayas Enríquez y su familia, en fin, hay muchas familias veracruzanas que han dado para las artes y la literatura muchos representantes. Por supuesto, la crónica Recuerdos de la invasión norteamericana es un trabajo que refleja la postura de un hombre que transitó de las ideas del conservadurismo al liberalismo en un momento donde se definía el papel del Estado mexicano y la forma de su gobierno. Que él era un hombre profundamente religioso, pero precisamente fueron los acontecimientos que él vio que se dieron en la Ciudad de México, que paulatinamente tuvo confrontaciones con la forma de pensar con los conservadores, porque se había dado cuenta que el conservadurismo finalmente tampoco podía funcionar en México, sino que tenía que ser un gobierno más liberal, más democrático, y esa transición también es bien interesante de Bárcena. Hay que tomar en cuenta que la vida de Roa Bárcena tiene un parteaguas en la época del Segundo Imperio. Antes de que la reacción mexicana invitara a un príncipe europeo para que viniera a gobernar México, de preferencia un Borbón, que no fue, sino fue un Habsburgo, él perteneció, como digo, nunca negó ni su religiosidad, ni su ideología, ni mucho menos. Él perteneció a la clase intelectual mexicana, no era un hombre adinerado, pero era un hombre culto,
Entonces él formó parte de la llamada Junta de Notables, asunto que le costó sinsabores, prisión, multa y desde luego un ostracismo, ¿verdad? En el que casi construyó toda la segunda y más importante parte de su obra. Escribió las obras sobre la invasión americana, escribió los libros de historia de México, escribió los últimos poemas líricos, precisamente después de este dolor y de esta sensación de la derrota política y del fracaso de su proyecto como idea nacional. Es muy interesante descubrir que fue la clase conservadora y no la clase liberal, que quede claro, quienes primero que nada pensaron en la idea de una identidad nacional. Eso hay que revisarlo. Fueron los conservadores, José Joaquín Pesado, Roa Bárcena y muchos otros, quienes pensaron todo el tiempo en la construcción de un ideario nacional, en la construcción de una identidad mexicana, y fueron los primeros que con sus productos fueron apuntalando una idea ciertamente múltiple de lo que es el mestizaje nacional, pero fueron primeros y fue antes que el proyecto liberal. Eso sí que debe quedar muy claro. Y en ese proyecto de nacionalidad, con todo lo tergiversado que pueda estar las historias de las leyendas mexicanas, ahí está precisamente la inquietud y el nacionalismo honesto de Roa Bárcena y de su generación, porque estaban preocupados por una identidad, y eso fue una preocupación, digo, que los liberales retomaron, y hasta el porfiriato se llevó a cabo, ¿no? Hasta después de la muerte de Juárez comenzó el proyecto liberal a preocuparse por el ideario mexicano, pero los conservadores ya lo habían hecho antes y muchos años antes. Claro, defendiendo la religión, defendiendo cierto estatus del gobierno y de las formas de gobierno, pero con vistas a una imagen identitaria de lo mexicano. Eso es muy importante. Mas, ¿por qué tu mirada seductora fue a iluminar entonces mi aislamiento? A mi oído, ¿por qué sonó tu acento trémulo de ansiedad, lleno de amor? ¿Por qué, como a las aves la serpiente, atraerme a tus pies enamorado, para dejar así mi afán burlado, triste para dejar mi corazón? Insensato de mí, que en el desierto tregua hallar a mi sed creí en la fuente. La arena me engañó resplandeciente. Con los rayos del sol, arena hallé. Soñé que en tu regazo me acogiste y que amorosa te llamabas mía. Una estatua abracé de mármol, fría, y al tocarla, temblando desperté. En el año de 1878 publicó el cuento Lanchitas, el cual fue un parteaguas en la literatura mexicana. Este cuento es muy especial en nuestras letras mexicanas, ya que deja atrás la literatura costumbrista para dar paso a la creación del cuento moderno, incluyendo en las historias situaciones no realistas o fantásticas. De acuerdo al escritor Rafael Olea Franco, la importancia de este cuento reside en ser una de las obras fundacionales del género en México, en una época en que las tendencias del pensamiento positivistas conviven y se contraponen con la fe tradicional. Roa Bárcena superó lo legendario en cuanto a paradigma cerrado que incluye lo sobrenatural como parte de una explicación religiosa para alcanzar las dimensiones del cuento moderno en su modalidad fantástica. Dicho cuento fue adaptado al cine en 1968 bajo la dirección de Servando González y la fotografía de Gabriel Figueroa. La película lleva por título El Escapulario. Antes que me dé usted la absolución, quiero que guarde esto. Tiene un valor muy grande. Salvó la vida de mis hijos. Julián, rebelde como él solo y muy incrédulo. ¡Apunte! Solo lo traía porque para él
¡Mi capitán! Era yo. ¿Qué pasa? ¡Suspenda la ejecución! ¡Órdenes de mi general! Varias veces estuvo en peligro de muerte y nunca creyó que lo hubiera salvado. No son estas cosas las que realizan milagros, sino la fe y tu gran amor de madre. No, padre. Ese escapulario es milagroso. Mi otro hijo, Pedro. ¿Qué buscas, desgraciado? El escapulario. ¿Qué quieres con él? Es que se parece a uno que tenía mi madre. Le gustó el oficio de talabartero que su tío Juan, a quien le cortaron la lengua, le enseñó. Sufrieron mucho. Mi hermano, por el odio a los que lo dejaron mudo. Y mi Pedro, por el amor a una mujer que estaba muy alta para él. Yo los vi de don Agustín con mis propios ojos. ¿Estás seguro? Sí, patrón. Es Pedro el talabardero. Se echaban unas miradotas con tanto ardor que, con perdón de usted, se han de querer ritear, tú. No le digas una palabra a nadie. Quieto, quieto. Eso es lo que le espanta a colorados y a cada rato vemos ahorcados. Bájame. Ese está vivo. Es el del escapulario. A propósito de la nacionalidad mexicana y de la construcción de una literatura mexicana, se remonta a lo autóctono, a la magia, a la ideología, a la idiosincrasia, a las creencias, a las brujerías, a lo misterioso, y reconstruye con base en una historia novohispana una realidad espeluznante, que es la aparición, ¿no?, de un personaje que se le aparece a un moribundo, ¿no? La historia recupera un gran filón de historias, de creencias y de idiosincrasias. Pero lo más importante de este cuento es que, formalmente hablando, desde el punto de vista de su construcción, propone, no sé si con conocimiento cabal o no, propone la construcción de un cuento moderno, un cuento efectista que después va a depurar, desde luego, el cuento moderno a partir de Edgar Allan Poe. Entonces, para México es un hito la aparición de ese cuento de Lanchitas, porque es el primer cuento mexicano que precisamente construye sobre una vía de la modernidad la construcción del cuento del efecto, o sea, el cuento moderno, como lo conocemos inclusive ahora. Era muy común que los escritores de la época hicieran relatos sobre la naturaleza, su entorno, las costumbres sociales y la vida cotidiana. Eso era fue parte incluso de lo que conocemos como el romanticismo de la época. Sin embargo, Roa Bárcena precisamente es considerado un precursor del cuento moderno porque incorpora nuevos personajes y es capaz de recrear a través de la imaginación la posibilidad de explorar otro tipo de historias y otro tipo de narrativa. Ahí radica la importancia de su obra, o en este caso de la novela Lanchitas. Sí sería interesante, por tanto, explorar estos personajes y la narrativa en la que enmarca esta producción para poder incluso hacer distinciones del proceso evolutivo de su obra. Ahí radica la originalidad de Roa Bárcena, que merece la pena ser conocida y explorada por las generaciones interesadas, no solo en la historia del siglo XIX, sino en la historia de estos personajes que desde el punto de vista humano son personajes cuya naturaleza nos puede identificar con las acciones, las emociones y el papel que cada uno desempeñamos. Fueron
fueron personajes que pensaron un México diferente, y no solo desde el ámbito político. Él desempeñó muchos cargos y fue un actor importante en un periodo de transición que definiría el rumbo de México, porque después de la caída de Maximiliano, el triunfo del liberalismo y la llegada de Juárez marcarían una etapa diferente en el país. Él, debido a que vivió tanto tiempo y su vida fue muy longeva, pues fue un personaje que experimentó los diferentes cambios en un México convulso, donde la sazonada, las rebeliones y los cambios de gobierno eran constantes. Era muy fácil cambiar de régimen a través de una proclama en algún punto del país y levantar un ejército. Y esos cambios permearon también su vida y, por supuesto, su obra. De ahí que vale la pena asomarse no solo a su trabajo desde la poesía, sino también a su trabajo de la novela, en novelas, y por supuesto a su trabajo como un testigo de la historia. Enjuga ya tus lágrimas. Fue un sueño feliz de amor que pasa en breve. Sacudido el letárgico beleño, volver tu alma a la existencia debe. Ella adoró tus juveniles días, por ella a la esperanza el pecho abrías. Ella el afecto te inspiró más santo, pero pasó cual fugitiva sombra. Porque tu labio sin cesar la nombra cuando todo acabó. Cese tu llanto. Estación 19, capítulo 6. Nace el cuento mexicano. José María Roa Bárcena. Invitados especiales, maestra Amelia Cruz Mirón y doctor Ángel Arriola. Actores invitados, José María Medina, Otoniel Barrios y Pedro Pablo Rodríguez. Guión, investigación, entrevistas y edición, Francisco Jacome García.